Invitamos al doctor Jaime Rosenthal Roncancio. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con BA en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Profesor titular de Gobierno y Finanzas de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido asesor del sector público y privado. Actualmente es gerente jurídico de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. El doctor Jaime Rosenthal Roncancio nos habla sobre el derecho al agua en Colombia. ¿Hacia dónde? Muchas gracias. Muy buenos días para todas y todos. Es un privilegio estar acá en este encuentro constitucional por la tierra, lo que agradezco a la Corte Constitucional, a sus magistrados, especialmente a su presidente, el doctor Vargas Silva. Me corresponde iniciar este panel sobre el derecho al agua y la Constitución, para lo cual voy a referirme sucintamente a los siguientes temas. Primero vamos a hacer una pequeña introducción al tema. Haré un planteamiento central sobre la perspectiva del tema en Colombia y sustentado en una breve reseña de la normatividad internacional sobre derecho al agua y derecho comparado sobre el tema. Pasaremos a un análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cómo ha evolucionado, y finalmente trataremos de dar respuesta a la pregunta ¿hacia dónde?, que es básicamente un tema del enfoque hacia el futuro, y se plantearán unas inquietudes muy puntuales, solamente con el fin de ampliar la discusión. No aparece aquí el… Ya. Entonces, digamos a manera de introducción que en Colombia el derecho al agua no se menciona ni en la Constitución ni en la ley. Su protección se fundamenta principalmente en la normatividad internacional que el Estado colombiano debe respetar, ya que hace parte del bloque de constitucionalidad. Muchos de estos instrumentos internacionales se mencionaron el día de ayer por parte de muchos de los que intervinieron sobre temas afines. Aquí vamos a mencionar solo unos pocos. Sin embargo, pues es importante desde ya resaltar que la Corte Constitucional, a través de múltiples fallos, pues ha protegido el derecho fundamental al agua y se ha pronunciado básicamente sobre las condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad del agua potable, así como también ha sentado principios muy claros referidos a la suspensión, la reconexión o conexión del servicio público de acueducto, en particular cuando de por medio hay población vulnerable o en estado de protección reforzada. Con base en lo anterior, el planteamiento que quiero hacer en esta oportunidad se resume diciendo que en Colombia es necesaria una legislación que determine el contenido concreto del derecho al agua y su alcance, comenzando, digo yo, por una reforma constitucional que lo eleve al rango de un derecho fundamental. Esta legislación debe armonizar el derecho al agua con principios que rigen la Ley de Servicios Públicos y las empresas de servicios públicos domiciliarios, por una parte, y por la otra,
con los principios relacionados con el saneamiento básico y su estrecho vínculo con la protección del medio ambiente y los recursos naturales. ¿Por qué decimos esto? Desde ya me adelanto un poco a decir que la normatividad sobre el tema del agua es una normatividad que está muy dispersa. Algunas normas son anteriores a la Constitución del 91. Ayer se mencionaba aquí el Código de Recursos Naturales, que es expedido en el año 74. Por otro lado, hay normas como la Ley 99 del 93 y la Ley 142 del 94, que es el régimen de servicios públicos, que son normas expedidas con una diferencia de tiempo muy corta, pero parece que no se hubieran hablado entre ellas. Son normas que, por un lado, pues, regulan todo el tema ambiental, por otro lado, los servicios públicos, y no parece que hubiera habido ningún diálogo para promulgar estas leyes, ya que obedecen unos criterios, unos principios que en algunos aspectos son contradictorios. Y fuera de eso, pues hoy en día vivimos unas nuevas realidades, como lo vimos ayer, todo el tema de cambio climático, dentro de lo cual pues el tema del agua está íntimamente relacionado. Si hacemos una muy breve reseña del derecho al agua en la normatividad internacional y el derecho comparado, pues yo partiría por decir que solo hasta el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de la Resolución 64-292, reconoció el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Lo otro es una exhortación en el lenguaje diplomático, donde se solicita, se hace un llamado a los países desarrollados para que de alguna manera colaboren con los menos desarrollados en el cumplimiento y la garantía de este derecho. Digo que solo hasta julio de 2010, porque realmente es un periodo es decir, es una fecha muy cercana, lo que nos indica y nos da a entender exactamente la dimensión temporal de cómo se ha manejado este tema. Sin embargo, hay una normatividad anterior que ha sido tenida en cuenta por la Corte Constitucional, como lo vamos a ver, que es la llamada Observación General número 15, que constituye realmente un punto de quiebre en este tema del derecho al agua. Para quienes no están familiarizados con esta terminología, las observaciones generales son una interpretación autorizada dimanante de un órgano especializado de las disposiciones de diversos pactos internacionales. En este caso estamos hablando del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que Colombia suscribió y al cual le debe dar cumplimiento. En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobó esta Observación General número 15 sobre el derecho al agua, definido como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. No se menciona en el pacto un derecho al agua, y el comité, por lo tanto, subraya que es un derecho que forma parte del derecho a un nivel de vida adecuado, al igual que los derechos a disponer de alimentación, de una vivienda y de vestido adecuados. El comité también subrayó que el derecho al agua está indisolublemente asociado al derecho a la salud y a una vivienda y una alimentación adecuadas. Es el principio de la conexidad que también nuestra Corte viene aplicando en esta materia. Dice la observación igualmente que el acceso universal al saneamiento, y subrayo que en este caso está hablando del saneamiento básico, no solo reviste importancia fundamental para la dignidad humana
y la vida privada, sino que constituye uno de los principales mecanismos para proteger la calidad de los recursos hídricos. De acuerdo con el comité, el acceso al agua debe ser continuo y la calidad de agua disponible debe ser adecuada a la dignidad, la vida y la salud humanas y suficiente para beber y cocinar y para la higiene personal y doméstica. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con las cantidades, sino ir más allá y reconocer el agua como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. Este es otro principio que quiero subrayar porque me voy a referir más adelante a este punto. La accesibilidad incluye la accesibilidad tanto física como económica, sin discriminación alguna y con especial atención a las personas tradicionalmente privadas del derecho al agua, así como el acceso a la información sobre las condiciones del agua. En el año 2007, y ya hablando del derecho al agua como un derecho humano, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a petición del Consejo de Derechos Humanos, lleva a cabo un estudio sobre el alcance y el contenido de las obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos relacionados con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento. En este estudio concluye la Alta Comisionada que había llegado el momento de considerar el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. Esto es en el año 2007. Hay una serie de instrumentos internacionales que igualmente hacen referencia al derecho al agua, solo por mencionar algunos: la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada en 1979, el Convenio 161 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los servicios de salud en el trabajo, aprobado en 1985, la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2006. Son algunas de las disposiciones que hacen referencia de los tratados internacionales y instrumentos internacionales que hacen relación al derecho al agua como un derecho fundamental. En el derecho comparado, pues hay muchas constituciones que de manera explícita tienen incluido el derecho al agua, entre ellas la Constitución ecuatoriana, la República Democrática del Congo, el Estado Plurinacional de Bolivia, Sudáfrica, Uganda, Uruguay, por citar algunos. Igualmente, el derecho al saneamiento básico se consagra en algunas constituciones de manera expresa como un derecho fundamental: el caso de Argelia, el caso de Bolivia, Sri Lanka, Sudáfrica, el Uruguay. Hay otras constituciones simplemente que aluden a una responsabilidad general del Estado de asegurar el acceso al agua potable y al saneamiento. Como ejemplos de esta legislación internacional tenemos el caso de Sudáfrica, cuya constitución en 1996 reconoce al agua de manera que se garantice gratuitamente a todos un nivel mínimo de agua, a partir de lo cual una tarifa progresiva es aplicada con el fin de recuperar costos. La India no tiene consagrado el derecho en su constitución, pero a través de la Corte Suprema lo ha protegido en conexidad con el derecho a la vida. En Europa existe un protocolo sobre el agua y la salud, que es adicional al Convenio sobre protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales, que consagra obligaciones de los Estados en materia de acceso al agua potable en condiciones de equidad. En ese protocolo se señalan que los Estados parte deben tomar medidas apropiadas para asegurar un abastecimiento suficiente de agua potable de calidad, lo cual incluye la protección de las fuentes de agua, el tratamiento del agua y el establecimiento, mejoramiento y mantenimiento de sistemas colectivos. El artículo 5
se refiere a que los Estados miembros deben garantizar el acceso equitativo al agua a toda la población, especialmente a aquella que padece alguna incapacidad o se encuentra en una situación de exclusión social. Pasemos rápidamente a el caso de Francia, que es un caso muy particular, ya que la ley sobre el agua y los medios acuáticos es del 30 de diciembre del 2006, y ahí se considera el agua como un derecho. En su artículo primero, la ley establece que todas las personas tienen derecho para su alimentación e higiene a tener acceso al agua potable, bajo la condición de que sea asequible para todos. Este derecho no implica la gratuidad del servicio, la tarifa puede ser progresiva o regresiva. El Estado central, respetando las competencias de los municipios, es el encargado de fijar las reglas de administración de estos servicios, así como los objetivos sanitarios y medioambientales y los índices de calidad del agua potable, del agua tratada y de las aguas que se vierten a los ecosistemas. En nuestro continente, el caso de Uruguay, donde el agua se eleva a rango constitucional en la reforma del año 2004. En estos términos, el agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. En Argentina, la Constitución no consagra el agua como un derecho fundamental, pero igual que en otros casos como el nuestro, vía jurisprudencia se ha reconocido en 3 aspectos fundamentales: acceso al agua, calidad de agua y desconexión del servicio. El caso de Ecuador es un caso muy particular, ya que la nueva Constitución de 2008, en septiembre de 2008, en su artículo 12, establece claramente el derecho al agua como el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Este artículo de la Constitución ecuatoriana es desarrollado por una ley, que es la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Es una ley que empezó a regir el mes pasado, en agosto de este año. Y es una ley que trata de una manera muy sistemática todo el tema del agua, incluido el agua entendida como un servicio público, entre otras servicio público que solo puede ser prestado por el Estado o por las comunidades. El artículo 57 de esta ley es bien interesante. Trae una definición en este sentido. Dice: el derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura. Forma parte de este derecho el acceso al saneamiento ambiental que asegure la dignidad humana, la salud, evite la contaminación y garantice la calidad de las reservas de agua para consumo humano. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Encuentro Constitucional por la Tierra. Bienvenidos a esta transmisión en directo a través de Señal Institucional en este segundo día del Encuentro Constitucional por la Tierra que se ha tomado en la ciudad de Ibagué este 17, 18 y 19 de septiembre. A esta hora se aborda el tema del derecho al agua desde el punto de vista de la Constitución, a cargo del panel del doctor Jaime Rosenthal, gerente jurídico de Empresa de Acueducto de Bogotá. Bienvenidos. Ilustrativa sobre cómo es el tratamiento que en estos tiempos se le está dando al agua en legislaciones como la ecuatoriana, muy similar a la boliviana, entre otras cosas, y en ambas leyes es muy interesante cómo traen un capítulo que trata de los derechos de la naturaleza, de la Pachamama, y es un enfoque cultural muy ilustrativo y muy interesante, una ley que pienso yo que dará mucho que hablar. En Colombia hay que decir
ante todo que, como dijimos al comienzo, en Colombia la Constitución no consagra expresamente el derecho al agua. La Ley 142 de 1994, que es la Ley de Servicios Públicos, regula el agua potable como un servicio público, no como un derecho. Y esto es importante, como lo vamos a ver más adelante. Hay decretos que se refieren al agua, como el 1575 del 2007, que dispone los niveles de calidad de agua, sus características físicas, químicas y microbiológicas, que debe cumplir el agua para consumo humano, pero no hace referencia al derecho al agua. Sí se establece una serie de requisitos, en el caso que no se incumplan, viene la superintendencia y sanciona, pero no se establece como tal el derecho al agua. Sin embargo, pues es necesario resaltar que la Corte Constitucional desde mucho tiempo atrás ha protegido en sentencias de tutela el derecho al agua como un derecho fundamental cuando está destinada al consumo humano. Ejemplo, la sentencia T578 del 92 y otras que vamos a mencionar enseguida. Para hacer una especie de trazabilidad de las sentencias de la Corte Constitucional sobre el tema, me he fundamentado en un trabajo realizado por el doctor Ricardo Mota Vargas, en donde se identifican 4 etapas muy marcadas en la jurisprudencia de la Corte. Una primera etapa que va del año 92 al 95, donde surgía tímidamente la teoría del mínimo vital. Una segunda etapa del 95 al 2005, que es la etapa del reconocimiento del derecho humano al agua en conexidad con otros derechos. La tercera etapa va del 2006 al 2009, donde hay ya un reconocimiento al mínimo vital de agua en reiteradas decisiones. Y una cuarta etapa, que es a partir de 2010, donde se establece el derecho humano al agua potable ya como derecho humano en interpretación y aplicación del bloque de constitucionalidad, referido muy especialmente a la observación general número 15. Se dice que la primera sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema del derecho al agua es la T578 del 92, del magistrado Alejandro Martínez Caballero, que paradójicamente pues no concedió el derecho a tutela por existir otro medio de defensa judicial, pero consideró este derecho como fundamental en los siguientes términos. Dice, el agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente contra el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado, en tanto que afecte la vida de las personas, la salubridad pública o la salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal debe ser objeto de protección a través de la acción de tutela. Miren cómo en esta primera sentencia, cuando hablamos de derecho al agua, estamos vinculándolo directamente con el servicio público de acueducto y alcantarillado, cosa que tiene mucha importancia, sobre todo pues en el caso mío, donde vengo de una empresa de servicios públicos, quizás la más grande del país, lo cual obviamente que es bien importante el sentido de esta sentencia. Hay unos ejemplos que tienen que ver con la segunda etapa que mencionamos anteriormente, y es la sentencia 413 del 95, donde ya se habla, que también del doctor Martínez Caballero, donde ya se habla del derecho fundamental al agua, en los siguientes términos. En principio, el agua constituye fuente de vida y la falta de servicio atenta directamente contra el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado, en tanto que afecte la vida de las personas, la salubridad pública o la salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal debe ser objeto de protección a través de la acción de tutela. Esta jurisprudencia fue posteriormente ratificada por la 410 del 2003 y otra jurisprudencia donde se establece que cuando el agua se destina a otro tipo de necesidades ya no es un derecho fundamental, como es el caso de la explotación agropecuaria o cuando estamos hablando de terrenos deshabitados. En cuanto a la tercera etapa, 2006-2009, encontramos la sentencia 546, en la que se trata de proteger el derecho de un menor de edad
un caso de una familia en la ciudad de Neiva, donde dijo la Corte, a juicio de la Sala, no en todo caso de incumplimiento, aquí ya estamos hablando del corte del servicio por parte de las empresas de servicios públicos, no en todo caso de incumplimiento es válido suspender los servicios públicos domiciliarios, en el sentido de cortar totalmente el suministro de los mismos. Si el incumplimiento es involuntario u obedece a una fuerza insuperable, si además el domicilio a que se destinan está habitado por personas que merecen una especial protección constitucional, si el servicio es de aquellos indispensables para garantizar otros derechos fundamentales como la vida, la igualdad, la dignidad o la salud, y si por último se dan las condiciones establecidas en la ley para la suspensión, lo que debe suspenderse es la forma de prestar el servicio, no el servicio mismo. Aquí ya estamos hablando de el derecho del derecho fundamental al mínimo vital, que es lo que empieza a perfilarse en la cuarta etapa, en la que, mediante una sentencia T-418 de 2010 de la magistrada María Victoria Calle, se plantea que la sentencia tutela realiza un análisis del papel y la misión del Estado Social de Derecho de reconocer el acceso al agua a una comunidad rural excluida del servicio en el municipio de Arbeláez, en Cundinamarca. Aquí ya estamos hablando pues de unos derechos de una comunidad rural a la cual no se le estaba prestando el servicio, aduciendo que estaba por fuera del perímetro urbano y que por lo tanto tenía que someterse al suministro por parte de los acueductos rurales. En este caso se protege el derecho y se establecen unos parámetros muy interesantes en esta sentencia, entre los cuales tenemos: se reafirma que la tutela es procedente para proteger las dimensiones fundamentales del derecho al agua. Se violó el derecho al agua al emplear procedimientos y trámites para dilatar la exigencia del grupo de personas para poder acceder al agua potable. Las personas que habitan en el sector rural y son limitadas y con limitados recursos económicos tienen derecho a ser protegidas especialmente, asegurándoles que no sean los últimos en la fila para acceder al agua potable. Mientras se implementa el plan que asegure el goce efectivo de los derechos a los accionantes, deberían adoptarse medidas paliativas que aseguren algún mínimo acceso de supervivencia al agua potable. Es decir, aquí ya es donde el derecho al agua como tal ya se le da el tratamiento de un derecho humano fundamental y donde se establecen ya las prohibiciones de suspender o de dilatar la prestación del servicio por las razones que sean. Entonces, vemos cómo hasta aquí el derecho al agua en Colombia ha sido manejado y reconocido principalmente a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Vamos a pasar la próxima diapositiva para llegar a la pregunta que nos estamos haciendo con base en este recorrido, en el sentido de que lo que viene adelante es un tema básicamente de enfoque. La pregunta hacia dónde es un tema de enfoque. El solo reconocimiento vía tutela del derecho al agua no es suficiente para su desarrollo pleno, ya que son necesarias acciones estatales para garantizar su disponibilidad, calidad y accesibilidad. Es necesaria una política pública, pues si bien la Corte Constitucional ha hecho importantes avances en la protección del derecho, los fallos de tutela tienen efectos interpartes y muchas personas podrían quedarse en estado de vulnerabilidad, podrían quedarse sin protección. Es necesario, por lo tanto, una legislación que determine el contenido concreto del derecho y su alcance. Las acciones judiciales no pueden ser la vía central o principal, estas deberían activarse solo cuando las garantías políticas fallan o son insuficientes. El caso de Medellín y Bogotá pues es muy ilustrativo porque a través de una política pública implementaron el mínimo vital de agua potable. Pero es necesario que a nivel nacional son necesarias medidas para proteger y ejecutar el derecho a través de una legislación que lo regule,
que regule los principios para que los entes territoriales garanticen el acceso al servicio público de acueducto y saneamiento básico. Aunado a este planteamiento general, quiero señalar algunas inquietudes puntuales que surgen alrededor de todo este tema y con la intención de ampliar la discusión. El primer punto, y a manera de ejemplo, aquí en la diapositiva faltó en el primer enunciado un interrogante. El enunciado sería: la normatividad sobre el servicio público de acueducto y alcantarillado trata el agua como una mercancía. Es una pregunta, no una afirmación. Es una pregunta porque se ha discutido mucho sobre el tema del servicio público de acueducto, ligado pues al derecho al agua, como lo hemos visto, pero la Ley de Servicios Públicos, la Ley 142, fue expedida bajo unos criterios y en una coyuntura muy particular. Lo que se buscaba con esa ley básicamente era abrir el mercado de los servicios públicos a la inversión privada. Y la Ley 142 en realidad lo que está haciendo es regulando esa posibilidad de que actores públicos, privados o mixtos intervengan en el tema de la prestación de los servicios públicos. Y podemos decir que eso de manera general, cuando hablamos de servicios públicos, el tema puede tener un tratamiento diferente tratándose de qué servicio público estamos hablando. Cuando estamos hablando de energía, cuando estamos hablando de telecomunicaciones, es una cosa, no cuando estamos hablando de agua, no cuando estamos hablando de un bien público limitado y digno de protección. Entonces, ahí hay un primer cuestionamiento. ¿Es posible hablar de un mercado del agua? La Ley de Servicios Públicos, de acuerdo con la Constitución, establece el principio de la protección a la libre competencia. ¿Podemos hablar de libre competencia cuando estamos hablando de un derecho humano, derecho fundamental? Y aquí estamos hablando del tema del agua, del acueducto, pero también tenemos que hablar del tema del saneamiento, porque eso va ligado lo uno con lo otro. No es solamente llevar el agua, sino qué pasa con el agua después de que es utilizada. Esa agua, ¿cómo se le devuelve a la tierra? Ese tema también es necesario incluirlo. Eso se puede someter a la libre competencia. Y si vamos más allá, el tema del aseo es un tema que está ligado al saneamiento básico. Podemos hablar de que se puede aplicar un criterio de libre competencia cuando estamos hablando del servicio público de aseo. Pues aparentemente sí, eso le costó la destitución al alcalde Petro, cosa que está todavía en discusión. Pero la pregunta es perfectamente válida y los criterios que tuvo la Bogotá humana cuando implementó un nuevo esquema de aseo, pues están ligados precisamente a la protección de unos derechos fundamentales, de una perspectiva ecológica del servicio de aseo, en donde se está precisamente buscando, es la protección de la naturaleza, a una costa de que esto haya ido en contra de intereses privados. No podemos hablar en el ordenamiento jurídico colombiano de unos prestadores de servicios públicos concebidos como comercializadores, como brokers, ¿sí?, dentro de un supuesto mercado del agua y el agua convertida en una mercancía, en un commodity. Eso en el ordenamiento jurídico colombiano y de acuerdo con las normas internacionales eso no es posible. El Estado no puede renunciar, y ya casi voy a concluir, el Estado no puede renunciar a los instrumentos básicos de regulación y control del más importante de sus recursos, dejarlo a merced de los apostadores locales e internacionales, que en este mercado regularían los precios y usos del agua. Indirectamente también estarían regulando el suelo, el territorio. Y es el caso de la venta de agua en bloque, que es un tema también que está en manos en este momento de la Superintendencia de Industria y Comercio, que sanciona a la empresa de acueductos de Bogotá
por tratar de regular el mercado de agua en bloque, obligándolo a someter ese mercado, que no existe, a unas reglas de libre competencia, que no se pueden aplicar. Entonces, aquí, en este tema de la venta de agua en bloque, es donde se liga el tema del servicio público de acueducto y saneamiento básico con el ordenamiento del territorio alrededor del agua, tema que ayer nos comentaba el doctor Gustavo Wilches. Este tema del ordenamiento del territorio es un tema bien actual y, evidentemente, el agua es el elemento más sólido para la construcción del territorio. El agua es inmanente y esencial para la vida, apoya la equidad y la calidad de vida, es el eje del funcionamiento de los ecosistemas, es un recurso fundamental para el desarrollo económico, transforma la geografía y el paisaje, genera poder económico, fuente principal de riesgos hidroclimáticos, fuente principal de conflictos socioambientales. De manera que, por lo tanto, el agua es un eje determinante para definir los usos del suelo y el ordenamiento del territorio para avanzar en el camino de la sostenibilidad territorial. Para concluir, pienso yo que todo lo anterior nos conduce a la necesidad de definir el papel del Estado en relación con el agua. O se protege el agua como recurso natural ilimitado, no ilimitado, sino limitado, bajo el criterio de una gestión integral del agua y el territorio, o se protegen los intereses económicos alrededor de la prestación del servicio público con criterio de mercado. Esa es la pregunta. Muchas gracias.